Cuando en plena campaña electoral el presidente de la Nación, el principal empleado público del país, arrancó un discurso para autoponderar sus ojeras y hablar en realidad de que estaba gordo porque comía dulces, porque trabajaba de la 1 de la mañana o hasta la 1 de la mañana y se acostaba y se levantaba a las 7, pretendiendo con esto demostrar o justificar algunas cuestiones físicas que hacían a lo que se mostraba hacia afuera o alguna crítica que habrá recibido de alguna parte. La sensación que tuvimos, los que observamos esas cosas, es que estaba fuera de tiempo y distancia, que estaba ido de la realidad. Que en plena campaña electoral, primero, hacía un culto a los dulces y a la gordura en un país donde la gente come salteado. Segundo, lo daba como sacrificio el hecho de acostarse a la 1 de la mañana y levantarse a las 6, cuando gran parte de los trabajadores argentinos duermen menos tiempo que eso y lo que es peor, no son contratados por el Estado con el sueldo que corresponde, ni tienen un lugar para vivir que paga el Estado como es la Residencia de Olivos. Y allí uno se da cuenta que desde esos lugares muchas veces las personas pierden la noción de la realidad. Y cuando se pierde la noción de la realidad, se hace una evaluación equivocada y los ganapanes que rodean habitualmente a los funcionarios, o los que son funcionarios también, usan lo que se llama el aplaudómetro. Es decir, aplauden a determinadas personas en determinadas ocasiones cuando dicen determinadas situaciones, no importa si esto es importante o una pavada. El asunto es aplaudir metódicamente para que esa persona se sienta congraciada, mire, se sienta feliz sin darse cuenta que es la representatividad de los ganapanes y no de la sociedad. Y entonces uno comienza a caminar lo que se llama el camino del entorno, donde entre los medios de confusión masiva de la prensa canalla, por un lado, y los que están rodeándolo, que no se le animan para no arriesgar el puesto que tienen, porque al presidente lo votaron, pero a los demás los eligió el presidente, es decir, no hicieron ningún esfuerzo nada más que tener alguna relación. Y entonces, ¿qué hacen? Lo ven todo bien. Y ninguno se le anima a decir, mira, no podés hablar de las ojeras, mira, no podés hablar de la gordura, mira, tenés que hablar de otras circunstancias, de otras cosas. La gente está esperando otra sociedad, otro mensaje de la sociedad. Pero esto no pasó. Ayer mismo le decíamos que por dignidad el gabinete debería presentar la renuncia o el jefe de gabinete pedírsela para que después el presidente tenga la opción de decir este sí y el otro no. Y también le dijimos que el presidente no lo iba a hacer, que el presidente si lo va a hacer después de las elecciones de noviembre. Habida cuenta que eso no sirve en política, y eso es estar fuera de tiempo y realidad, porque el impacto político es que hoy, o a más tardar en esta semana, renuncien, o saquen, o cambien, o pongan el nombre que usted quiera, a aquella gente que no se votó, para la que se le pueda echar la culpa. Aunque no la tengan, mire lo que le estoy diciendo. Porque saben una cosa, el último fusible es el presidente, no puede ser el principal fusible, no puede bancar él a los ministros. Los ministros son fusibles del presidente. Porque si no, entramos en una segunda confusión de roles. Y me parece que Fernández Pérez, el presidente, está confundido en el rol de jefe de gabinete que tuvo varias veces con el de presidente de la Nación. No ha ejercido nunca el poder que se le dio a través del voto. No lo usó en Vicentín, no lo usó en la Corte Suprema, no lo usó en el nombramiento de jueces, no lo usó. Y todo parece que fuera parte de una gran consulta general. No, yo tengo que ser democrático, tengo que hablar con todos. Y entonces armó un gabinete de 21 ministros, que se lo dijimos el primer día, no sirve. Ya lo había hecho Macri eso y tuvo que achicarlo, a los efectos de lotear entre el frente la administración pública. Y no es así, porque el ministro responde a un sector, el viceministro a otro, el director a otro, y entonces el proyecto se frena y no camina.
Dijimos muchas veces que no conocemos la voz de culpa, que el ministro de Producción en plena pandemia tenía que haber salido, se lo dijimos reiteradas veces, a decir cuál era el proyecto productivo, con o sin pandemia. No ocurrió. Dijimos que el ministro de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, nunca salió a hablar del problema con Chile, ni la falta de agua con Brasil, no habla. Y así sucesivamente no hablan ninguno de los ministros, y lo que es más grave, cuando usted llama a los embajadores le dice, Relaciones Exteriores da orden de no hablar. Bueno, hasta Felipe Solá tiene una frase que dice que en política, voy a usar el término que él dijo, hay que hacerse el pelotudo para perdurar en un cargo. Entonces, nos encontramos con que estamos frente a una situación de irrealidad, de no entender que no se puede esperar hasta noviembre, porque si espera con la misma gente hasta noviembre, va a repetir la elección. Y si quiere cambiar con medidas que ahora aparezcan, que van a entusiasmar a la sociedad en 60 días para que la sociedad cambie el voto, la sociedad ve que nadie pagó los platos rotos. Y entonces, cuando nadie paga los platos rotos, y cuando el propio presidente dice que todo seguirá igual y que va a seguir igual que lo que ocurrió en octubre, es irreal. Es como hablar de las ojeras y de la gordura. Y entonces, aquí estamos en un problema mucho más serio, que es en qué tiempo y en qué momento se deben hacer las cosas, porque la oportunidad en la política es hacerlo en el tiempo justo. Entonces, el impacto para la sociedad es decir, bueno, he cambiado a los ministros tales y tales, porque pasó tal cosa en la Argentina, y he leído el mensaje. Ayer decíamos, ¿qué mensaje lee él cuando dijo que leyó lo que el pueblo votó? El mensaje que dice que perdió y se le dio el voto a los que hace 2 años se fueron y destrozaron la Argentina, ¿ese mensaje leyó o leyó los votos que perdió? Porque si leyó los votos que perdió, tiene que cambiar el gabinete ya. Y si no cambia el gabinete ya, se transforma él en el centro de la discordia. Y él no puede ser el fusible, él es el presidente de la República, él es la persona que se votó, que se le eligió. Y si él no tiene para hacer cambio de gabinete, no importa, pero tiene que recibir la renuncia y después decir, queda confirmado, a este lo cambio, al otro no lo cambio, vos esperá, te voy a... Pero tiene que hacerlo él políticamente. Ayer, en la Casa de Gobierno, todo lo que ocurrió fue que se juntó con el jefe de gabinete, con Cafiero, con el ministro de Desarrollo Social, con Zabaleta, que, dicho sea de paso, ganó en Hurlingham por 400 votos, y con Katopovich, que perdió en San Martín. Y antes había estado Santoro, al mismo Santoro que él mencionó, el compañero, y logró aplausos en Chacarita, donde estaba el búnker en las elecciones, cuando tendría que haber dicho el correligionario. Porque él se siente representado por Santoro, porque él siente lo mismo que Santoro. Él cree que Alfonsín es el padre de la democracia. Lo dijo. Y nosotros creemos que es Perón. Es una pequeña diferencia. Y más allá de esta diferencia, que en todo caso para gobernar en este momento no hace la cuestión, él se reúne con ese grupo para resolver algo que tiene que resolver frente a un espejo. El presidente de la Nación Argentina, el principal empleado público, ha sido ungido para el ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder significa hacer uso del poder en tiempo y forma en el momento adecuado. Ahora, si en el momento adecuado eso no ocurre, la gente le saca el poder. Y el poder se lo está sacando como aviso en una preliminar. Si en noviembre esto se concreta y se transforma igual o en más, va a tener que gobernar por DNU. ¿Y cómo va a hacer Alberto Fernández para convencer a la sociedad que le haga caso a un DNU? Si después de la foto de Olivos todo el mundo sabe que el propio grupo que lo rodea no respetó el DNU de Fernández, ni él lo respetó. ¿Cómo hace para congraciarse y gobernar por decreto? ¿Por qué no lo piensan?
Entonces, frente a esto que está pasando, y frente a esta realidad, y ante la angustia de los gobernadores que ayer, los gobernadores peronistas, ¿sabe de qué le hablaron al gobierno? Con distintos mensajes de la prensa, de la mala comunicación, lo mismo que decíamos nosotros ayer mismo. Pero no es solamente la comunicación, son las cosas que no se hicieron y se prometieron en campaña. Entre los banqueros y los jubilados, estaremos con los jubilados. Y estuvieron con los banqueros. No vamos a destinar el dinero del Fondo Monetario si no privilegiamos primero la producción. El ministro de Producción es mudo, con el fondo seguimos dando vuelta y todo lo que entra se lo lleva la deuda. ¿De qué hablamos? ¿Ustedes creen que la gente se equivocó al votar? ¿O ustedes creen que la gente los castigó? ¿Qué piensan en el gobierno? Fernández, que es de Capital, perdió la Capital. La vicepresidenta de la Nación, que es de Santa Cruz, perdió en Santa Cruz. El jefe del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que es de Tigre, perdió en Tigre. Máximo Kirchner, que quiso cambio de domicilio y votó en La Plata, perdió en La Plata. Kicillof, que hizo cambio de domicilio y votó en La Plata, perdió en La Plata. A ver si creen que alguno se salvó. Perdieron todos, en los distritos. Entonces, frente a esta derrota, lo que hay que hacer es tomar medidas rápidas y concretas. Y también Kicillof deberá revisar el gabinete. Y también Alicia Kirchner, que perdió en Santa Cruz, deberá revisar el gabinete. Digo, no es cosa que Fernández solo revise el gabinete. A ver si el kirchnerismo también se da cuenta que tiene que revisar, porque perdieron. Entonces, si cada uno hace lo que tiene que hacer, a lo mejor se cambia la elección en noviembre. Pero si nadie lo hace, o lo hace después de noviembre, como quiere hacerlo Fernández, es muy probable que hayan perdido la mayoría de las dos cámaras. Y ahora la pregunta es para la CGT. ¿La CGT mantiene el acto del 17 de octubre? ¿Mantiene la oferta para que Fernández sea orador? ¿De qué va a hablar Fernández? ¿De Alfonsín o de Perón? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿De qué? ¿Cómo va a ser el acto del 17? Que en realidad, como es domingo, lo van a hacer el lunes. ¿Lo pensaron? ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Lo pensaron con quién van a convocar a la gente? ¿Si la van a convocar por Perón o por el gobierno? A ver si la gente va. Digo, por la duda. Entonces, ayer, Sergio Unac, que ganó en San Juan, Juan Mansur, que ganó en Tucumán, Ricardo Quintela, que ganó en La Rioja, Raúl Jacén, que ganó en Catamarca, Gildo Frank, que ganó en Formosa, pueden hablar distinto que el resto. Pueden hablar distinto que Cristina, distinto que Fernández, distinto que Kicillof, porque ellos ganaron, los demás perdieron. Y también pueden hablar los que vienen de otro palo, pero que están trabajando con el gobierno, como el caso de Santiago del Estero, Gerardo Morales, que es radical, pero que cogobierna con el peronismo en Santiago del Estero, y Sáenz, que no sé, un día estuvo con Macri, otro día fue el vicepresidente, el candidato a vicepresidente de Massa, y la verdad que no sé si está o no con el gobierno, que ganó en Salta. Los demás muchachos no pueden hablar en posición de crítica cuando la paliza ha sido muy fuerte. Se ganó en solo 21 distritos de la provincia de Buenos Aires. Perdió Mayra Mendoza, de la Cámpora, en Quilmes. Y ganó en Hurlingham Juanchi Zabaleta en un acuerdo con la Cámpora, porque primero andaban mal y después se arreglaron. Cuando él pasó a ser ministro, le dejó el puesto de intendente a alguien de la Cámpora, por solo 400 votos. Y en Matanza hubo una diferencia a favor del Frente de Todos de 18%, cuando ganaba por el 40% de diferencia. ¿Se dan cuenta ustedes de la realidad o no? ¿Qué piensan que va a pasar si todo sigue igual hasta noviembre?
si no hay cambios, por más que anuncien medidas con aquellos que no son creíbles. Entonces, hay algo que tienen que entender. El voto peronista, que se lo prestaron para que ustedes pudieran ganar, al ver que hay falta de peronismo en el gobierno, se está retirando. Y para recuperarlo no se lo recupera con la marchita, se lo recupera haciendo peronismo. Ahora, para eso se tienen que decidir. Y Alberto Fernández tiene que poner peronistas en el gabinete.